Vos sabés que yo miro todo, digo, esto es la escenografía del canal, giro, veo el paisaje y llego a la conclusión de que no. No, no que estamos es la en el escenografía canal. del No canal. estamos en el canal. Que no, No me es trajiste para un lado diferente, distinto. No es el patio del canal, tampoco la entrada del canal. Estamos en el complejo de la selección uruguaya. Exactamente, y no precisamente porque el maestro haya elegido dos nuevos futbolistas para el nuevo partido eliminatorio. No estamos convocados, quédense tranquilos, no somos el recambio. Exactamente, pero sí tenemos un campo de juego especial, un campo de juego de lujo con el Tato López, con Oscar Washington Tavares, directamente del complejo Uruguay Celeste. ¿Te gustó? Sí, claro, dos referentes que han cambiado un poquito la forma de pensar. El maestro en el fútbol y el Tato en el básquet. Bueno, una nota en donde hablan de muchas cosas, de la carrera de cada uno, del deporte nacional, de lo que se viene también para la selección uruguaya el año que viene, etcétera, etcétera. Muy bien, empezamos campo de juego entonces. Yo sigo mirando el paisaje, ¿te parece? Vamos arriba. Bueno, estamos en un nuevo campo de juego de lujo para cerrar el año. Campo de juego especial. Exactamente. Campo de juego especial. Especial y de lujo porque tenemos al Tato López que nos acompaña, Horacio Tato López, y al maestro Oscar Washington Tavares. Gracias a los dos por el tiempo y por estar en este living de campo de juego. Vos sabés que ahora que los presentás me di cuenta de una curiosidad que tienen, ¿no? Casi que a los dos se los conoce más por el apodo, sí, que por los nombres, ¿no? Maestro, Tato. Cosas que pasan. Yo me presento como que mi nombre es Horacio López, me llamo Tato. Claro. Es cierto. Sí, bueno, en los libros aparece. En el primer libro que escribiste decía eso. Todo. Y lo mío es una cuestión de profesión. Sí, sí. Por ninguna otra cosa. Y entonces, como era un poco raro, sobre todo en el ambiente de fútbol, que hubiese un maestro, cuando decía, ¿cómo no conocía a Tavares? Cuando decían el maestro, ahí sí, no por lo que jugaba, ¿no? El Tato hablaba un poco de los libros, ¿no? Y sabemos que se juntan, que tienen charlas, que han almorzado juntos y que se da desde hace poco, porque se conocieron, capaz que hace 4 o 5 años se cruzaban y se conocían capaz por la tele o por cruzarse, pero ahora se puede decir que ya están formando una amistad. Yo a Washington lo sigo desde tiempo, ya ni me acuerdo desde qué tiempo lo sigo, porque las primeras veces que escuché hablar de él fue de mi entrenador de la selección de fútbol, que decía, hay un entrenador que es un fenómeno, decía, y tenemos ese recuerdo porque aparte en la selección habían muchos jugadores de hinchas de Wanderers. Te estoy hablando del año 84, 85, 86, por aquella época. Fratini, Carlos Peinado, Mahoma Wenzel iba a ver a Wanderers también. Y Pirulo Chamendi. Entonces yo a Washington lo sigo desde que no lo conozco. Bueno, obviamente yo trato desde la admiración, ¿no? Porque cuando un deportista llega a la excelencia en su deporte, la mantiene y después que pasan los tiempos está entre los mejores. Algunos dicen que es el mejor basquetbolista de la historia del Uruguay. Entonces, por ahí empezó la cosa. Y después vino toda esta circunstancia del libro, que yo creo que sí. Y creo que sí, yo me considero amigo de él porque tuvimos la oportunidad en muchas mañanas del verano de compartir cosas. Y no solo lo que salió escrito en el libro, sino muchas otras cosas. Que creo que nos hicieron conocer mutuamente. O sea, se puede venir el capítulo 2 del libro, entonces. Hay cosas por con el Tato que no le agarre la pluma ahí. Es todo un tema ese del libro y cómo se fue dando. Es cierto. Y el mérito que tuvo Tato en darle la forma al libro, que yo tenía muchas dudas en eso, ¿no? Cuando Tato le propone hacer eso del libro, ¿enseguida dijo que sí o generó un libro sobre mí? No, no fue así. En realidad el libro lo propone Tania, ¿no? la editorial, que quería un libro, y entre los las muchas opciones que me dieron, porque yo nunca estuve en una cosa de esta, no me cerraba tampoco a hacer un libro sobre qué cosas de mí, no entendía demasiado. Y habíamos elegido a otra persona, que después por razones particulares no pudo seguir adelante con el proyecto. Entonces un día, Tania, mi hija, me dice, tenemos junto a Ana Laura Lizardi, que era la persona que representaba la editorial, tenemos la persona. ¿Quién? El Tato López. No quiero saber de nada porque yo sé por lo que le he oído que está muy afín a lo que yo estoy haciendo y todo, y yo no quiero, yo todavía le dije, yo no quiero un sí señor, le digo... Claro. No me convence, no sé cuánto. Claro. Y un día me mandaron un mail, las dos,
que se titulaba 10 razones por las que Tato López tiene que escribir el libro. Y me convencieron. Y después que nos reunimos, que yo seguía teniendo dudas, porque no me entraba la biografía, aunque muchos llamaron la biografía. Sí, bravo, no es una biografía. Sí, sí. Y Tato la había descartado de primera. Y bueno, él lo podrá explicar mejor que yo, pero me dijo lo que pensaba hacer y que buscaba la forma de ponerme enfrente de los lectores directamente. Y bueno, creo que lo hizo, me convenció y yo quedé conforme con lo que salió, pero todo el mérito de Tato. Qué viaje ese, ¿no, Tato? Recibiste la llamada, Sí, apareció la idea. Fue todo, la verdad que cada vez que pienso en aquel momento, wow, me saqué la grande de poder escribir este libro. Pero es lo que dice Washington, ¿viste? Fue como que en un primer momento dije, bueno, voy a escribir. Pero después me di cuenta que no tenía nada que escribir, que en realidad lo que tenía que hacer era poner al maestro Tavares enfrente del lector y no intervenir, sino que simplemente el maestro contara su vida, y por eso el libro está bien titulado, Conversaciones con el maestro Washington Oscar Tavares. Tato, jugaste en Italia, en Brasil y en Argentina, ¿no? Y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos en las universidades. ¿Ibas a la cancha a ver a San Lorenzo o a Boca? Iba a la cancha a ver fútbol. ¿Te gustaba? El equipo que más iba a ver era Racing porque mis compañeros eran hinchas de Racing. Pero yo cuando podía ir a ver a San Lorenzo lo iba a ver y después iba a ver a los uruguayos. Bueno, cuando iba a ver a Racing veía a Rubén Paz y después iba a ver a Washington, que estaba con el Manteca. Después vino el Manteca. ¿Qué recuerdo de ese Boca del 92? ¿Maestro? Y bueno, nosotros habíamos llegado un año antes, un equipo que quería recuperar el protagonismo de otros tiempos, salir campeón, hacía 11 años que no lo conseguía, había pasado por unas penurias económicas e institucionales muy fuertes. Y bueno, ganamos el primer torneo en el año 91, después perdimos las finales contra Newell's de Bielsa y seguimos trabajando y el campeonato se dio al año siguiente, en el 92. Y bueno, ahí ya se incorporaron algunos uruguayos, Sergio Martínez, Rubén Pereira. Y bueno, el haber estado ahí es uno de los regalos que me dio la vida, ¿no? Porque dirigir a Boca. Es muy especial, es muy especial. La institución, su hinchada, el extracto social de la mayoría de sus hinchas, lo que es Boca en el interior de la Argentina, o sea, todo eso lo fui captando. Y creo que quedó una muy buena relación. La última etapa en Boca fue un poco frustrante en el sentido que después de un primer semestre no bueno, en el segundo semestre peleamos el campeonato, perdimos la posibilidad con un gol que nos hacen ahí, un empate de Pusineri faltando poco. Eso ya fue en los 2000, ¿no? Del 2000 al 2002 por ahí. Y yo me fui, bueno, pensando que no había quedado bien la cosa. Pero después me invitaron a los 100 años, una gran fiesta que hicieron allá en la rural de Palermo. Y bueno, y cuando fui, el modo que me trataron fue una cosa una de las alegrías más grandes que me llevé, porque me di cuenta que el hincha de Boca, y un poco los argentinos todos, son, sobre todo los porteños, mucho más demostrativos que nosotros. A veces acá se los ha asimilado con cierta fanfarronería, pero no es tan así, es que son mucho más extrovertidos. Pero tienen una virtud, ellos le tienen una fidelidad casi eterna a las personas que creen que han hecho algo por ellos, ¿no? Y es por eso que buscan la forma de hacerlos sentir bien, y que uno en algún partido sienta que gritan uruguayo, ellos saben que nos llega hondo. Eriza eso, ¿no? Y eso lo repiten buscando ese efecto y además dando un reconocimiento, ¿no? ¿Y eso es en fútbol y en básquetbol también, Tato? Cuando jugabas en Argentina, ¿sentías eso, que el hincha era más... Era reconocer, era muy cercano? Sí, sin duda. Y lo que dice Washington, yo he estado en la cancha y he recibido el uruguayo. Y he estado en la tribuna y he gritado el uruguayo también. ¿A quién? A varios. A varios, y no sabes cómo te emocionás. Es una cosa que es impresionante. Muchas veces se genera eso, ¿no? De que se dice que el porteño es más agrandado, que el brasileño nos quiere más, que nosotros no queremos tanto al argentino. ¿Hay de eso? Vos, tanto que tuviste en los dos lados. ¿Cuál es más, en ese sentido, demostrativo o más de decir, bueno, de repente el brasileño
con el uruguayo no tiene tanta cultura en común, tantas cuestiones Sí, bueno, similares. Primero que nada, como que generalizar así. Mi experiencia un poco ha sido que el argentino es lo que es y no te va nunca a estar escondiendo cuáles son sus formas de conducirse, bueno, cómo es la vida de ellos. El brasileño tiene todo un mundo mucho más seductor que de repente te transmite una cosa y después las cosas resultan siendo diferentes. De cualquier manera, yo creo que nosotros, donde nuestro país se gestó, es un lugar maravilloso. O sea, y sobre todo por el motivo que nos convocan acá, que es el deporte. Claro. Yo creo que va a haber que buscar en el planeta donde hay tanto talento, sea el deporte que sea, básquet, vóley, fútbol, talento natural, como en el Río de la Plata, en Brasil. Está difícil. Buscar en el planeta, me parece que no hay. Otro punto igual. Jordan with a steal. Here it comes. 3-on-1. Jordan Duck. You know, Chris, everybody was talking about the United States playing the NBA team. Well, when you go up against an Isaiah... His 20th assist in these Olympic Games, and this is Jordan. Ahead to Wood. Back to Jordan. This gets the crowd going. Cada uno de ustedes, desde su lugar, creo que lo hemos conversado más de una vez, pero yo siento como que hay un mensaje atrás. Y la gente creo que también lo reconoce así. O sea, hablan del Tato y de repente, en vez de pensar en un resultado o en un campeonato, más allá de la gente bohemio que se acuerda de esa etapa, y lo mismo pasa con el maestro, piensa en un mensaje. ¿Ustedes sienten eso, que están dejando un mensaje o que de repente quieren también? ¿O ustedes capaz que lo piensan así? Yo quiero dejar un mensaje en el deporte más allá de si gano o si pierdo. Es difícil decir eso así, desprofeso. Yo creo que los mensajes se dejan o se lega algo cuando se está convencido de una cosa y se demuestra con el ejemplo, no tanto con las palabras, ¿no? Y con todo esto que nos pasó en el 2010 y en el 2011, una de las cosas más lindas que he vivido es los efectos que ha tenido todo eso, sobre todo en la gente joven, en los niños, los adolescentes, en los padres jóvenes que permanentemente agradecen los momentos que se les ha hecho vivir a sus hijos. O sea que es una conjunción de cosas que nos involucran, pero no al punto de creernos distintos, claro, o que estamos como para decir cómo debe ser la vida. Sí, quizás, no sé si dejar un mensaje, pero sí dejar un ejemplo que cualquiera puede conseguir cosas, no está escrito el destino, hay una gran parte que lo hace la propia persona o los grupos de personas, y que consiste en creer, decía Massimo Gorki, solo triunfan los que creen. Y eso es verdad, tener convicción en uno mismo y en las cosas en que uno cree, en sus pensamientos, en sus ideas. Y eso sería bueno que fueran muchísimas las personas de este país que creyeran en eso y que tuvieran ese tipo de iniciativas. Yo creo que son muchísimas las que hay. Creo que el recurso humano es un gran capital que tiene este país. Hay mucha gente, más allá de que tenemos condicionantes económicas que nos hacen un país de emigrantes en este momento, pero también el que vaya gente de Uruguay a otros lados, y no solo en el deporte, en otros ámbitos también, habla de capacidades y de sueños para cumplir y de desafíos y de ir a buscar cosas. Entonces, el deporte es más o menos así, y que se traspolen esas cosas hacia otros ámbitos es una cosa buena, y ojalá que se crea más en esas cosas y no en el gana-pierde, como decía Don Dino Viera, que eso son las circunstancias del deporte, alguno gana, alguno pierde, alguno que está ganando alguna vez va a perder, y los que no ganan muy seguido va a llegar su momento que van a sorprender. Eso se da, pero no es lo más importante. Lo más importante son las personas que están atrás de todo eso. Non Farlan,
Вновь Фарланов, гол! Vamos arriba la Celesta! 1-1! Сравнивают счет уругвайцы! Campo de Veraniego, juego veraniego, mirá cómo estoy, Martín. Sí, hace calor. Mirá que costó, mirá que tuvimos que arreglar con nubes para que saliera el sol, muchas cosas para que Diego se sacara el saco y para tener al Tato López y a Oscar Washington Tavares en un programa especial de Campo de Juego. Gloriosa Celeste nació del barrio del picado callejero de los baldíos del Campito Verde. Pero en cierta medida se cambia un poco la cabeza del uruguayo, ¿no? Es un poco más positivo ahora. Yo me acuerdo que una vez charlando con usted me decía que acá hay una cultura del bajón muy instalada en la sociedad uruguaya. Y esas pequeñas señales que por ejemplo, dio la selección, sirven para cambiar un poco la cabeza y ser algo más positivos. Y tiene que ver un poco con la gente joven. Yo no analizo todo a partir de Sudáfrica y la Copa América. En el 2009 en la eliminatoria nosotros nos tocó perder con Perú, que era el último en la eliminatoria, eliminado, y fuimos allá y parecía que se terminaba todo. Y bueno, seguimos creyendo en lo que habíamos creído hasta ese momento, porque si no, no tenía sentido nada de lo que pudiese venir, por más que clasificásemos. Y me acuerdo ese partido con Colombia. Íbamos llevando bien, pasamos a ganar, todo bien. Y nos empatan un gol poco creíble, de esos goles que no hay que recibir, pero que en el fútbol existen también. Y en ese estadio, que no había tanta gente, que fue un día del 2x1, Sí. Yo me acuerdo. la gente Sí, compraba sí, una entrada, daban dos. Sí. Había mucha gente joven, mucha familia, muchos niños. Y inmediatamente que nos empataron, empezaron el Soy Celeste y alentar. Y ahí yo ya vi que había gente que estaba compitiendo también, que estaba jugando su partido. Y ya no era la época de los silencios que te taladraban o los silbidos, Claro. que también lo viví al principio de la eliminatoria. Bravo eso. Y eso ya fue un cambio cultural, como dice Tavares, que es algo distinto. Se dice que el público de la selección es diferente al de los equipos, pero diferente en muchas cosas, quizás con menos inventiva, pero también con cosas que no tienen otro tipo de público. Y eso, de ir al partido a estar con el equipo y a competir, es muy importante. Cuando perdimos con Bolivia, el intendente de acá del complejo me mandó un mail diciéndome que era el cumpleaños del hijo en esos días y además era aniversario de una operación muy seria que le hicieron al hijo con 4 días de vida. Y bueno, ahora es un niño de 10 años. Y preparó todo para ver el partido y todo, y obviamente para regalarle un triunfo al hijo y todo. Sí. Y se perdió feo, y bueno, una de esas. Y él estaba buscando las palabras a ver qué le decía al hijo. Y el hijo se levantó y dice, papá, ¿con quién jugamos el próximo partido? Y ese es el mensaje. Esto no se termina nunca. Y un niño tiene una lógica, bueno, se perdió, lo asumió, pero no entró en el drama que a veces entramos los mayores. Y creo que a mí me sirvió mucho eso que me dijo, porque me hizo ver de que los niños marcan cómo debe ser el camino. Bueno, perdimos, se terminó. Y él está deseando ver el próximo partido, o ya lo vio, el que jugamos con Polonia. Queriendo ver a los jugadores más allá de... Y uno se pone a pensar en el próximo partido, y tiene que ser así. ¿Y cómo ven a la prensa? ¿Cómo funciona? A nivel de, en este caso, deportivo en el Uruguay, ¿qué sienten ustedes de que la prensa es muy cómoda de repente en el Uruguay? Bueno, tenés un espectro, ¿no? Hay una prensa que trabaja sobre el oportunismo. O sea, un poco tiene medida la temperatura del hincha y bueno, tienen sus tendencias. Te diría como que no es sana, te diría como que atenta al bien común de todos en favor de su bien personal. Y por sobre todas las cosas, tiran a la cancha algún tipo de
idea, de concepto, de opinión, y luego la tienen que defender a muerte, porque si no ese podio de autoridad se desvanece, y en realidad lo que tienen lo que quieren generarse es ese podio de autoridad. Ahora, no toda la prensa es así, no toda la prensa es así. En este país también tenemos prensa muy capaz, muy capaz. Entonces, bueno, tenemos todo ese espectro. Usted, maestro, ha tenido idas y vueltas con la prensa, ¿no? Bueno, sí. No es fácil estar tampoco. No es fácil, y además dirigiendo la una cosa selección. es lo que ocurre y otra es lo que se dice, porque se han dicho tantas cosas, Sí, sí. que yo no me río, que destrato a la prensa, bueno, un montón de exageraciones. Acá todas las conferencias de prensa que se hacen, que es el medio, más allá de algunas entrevistas que damos, cada vez más esporádicas. Yo puedo dar fe de que no destrata la prensa, porque a mí me esperaba todos los días con un mate súper rico. No se pueden imaginar. Y a mí que- me contó la hija que se ríe mucho Qué con bien. Peter Sellers, así que, ¿puede ser? Sí, sí. Con las yo- películas de Peter Sellers. Trato de tener buen humor, pero cada uno como es, pero en ningún caso afecta la profesionalidad que hay que tener. Yo me debo a la prensa, a toda por igual, en el sentido de darle la información. Por eso me parece que la conferencia de prensa es un medio bastante igualador Sí, justo. y bastante justo, sobre todo que había mucha gente que en un momento llegó a decir que hacíamos las conferencias de prensa a determinada hora para que los programas que salían a determinada hora se vieran favorecidos. Bueno. Entonces, no, para decirle un ejemplo de las cosas que pasan, que es muy difícil conformar a todos, y como decía Tato, hay gente que ya tiene su posición tomada de antemano. Y además tienen el guión hecho de acuerdo a los resultados. Cuando se va a jugar un partido, el buen profesional, en este caso un periodista o un analista, es el que tiene toda la información previa y que después está pendiente de la realidad que va a ocurrir. Se maneja mucho dinero, en ciertos niveles, ¿no? Hay una realidad que muy pocos son los que tienen esa posibilidad y lo hemos hablado, pero la realidad es que un jugador de la NBA gana mucho dinero, un jugador de fútbol del Real Madrid. ¿Está bien que se le pague tanta plata a una persona que juega al fútbol, al básquet? ¿Eso cómo lo ves, Tato? Esos niveles que no tienen nada que ver con la cotidianidad, con lo doméstico, mueven cosas, yo qué sé, a mí me gusta ver al Barcelona y lo puedo ver en la tele porque el Barcelona está en la tele. Entonces, claro, es lógico, sí, que a esas megas estrellas ganen el dinero que ganan porque lo producen. El tema de la plusvalía de Marx sigue existiendo, o sea que si a Messi le pagan 30 millones es porque genera 50, seguramente. No sería justo que generara lo que generara y Que le pagaran ganara 2 pesos. lo que gana Tavares. Claro, No sería sí, se justo. entiende. Entonces está todo en relación, una cosa está en relación con la otra. Uno se espanta cuando dice, lo que se pagó por Cristiano Ronaldo. ¿Y por qué? Para que haya una devolución en lo deportivo, eso es evidente, pero además ¿Cuánto genera atrás Cristiano ¿Cuántas Ronaldo? la camisetas imagen vendieron? que hay que ver si el Real de Madrid sin Cristiano Ronaldo o el Barcelona sin Messi o sin Xavi, sin Iniesta, sería lo mismo. Beckham fue uno de los disparadores de todo Bueno, eso. te voy a capaz. contar una Y puede anécdota, ser. porque anteanoche estaba viendo un partido de la NBA de Los Ángeles Lakers, y ¿quién estaba en la cancha? Beckham, que juega en el Galaxy Los Sí, Ángeles, no sé fue cómo campeón. es. Campeón. Acaba de salir campeón. Entonces pasaron que el equipo de Los Ángeles es campeón de fútbol y que Beckham se retira, pero que parece que va a ser el manager del equipo. En realidad lo que han montado es una campaña publicitaria sobre la imagen y la facha, sobre la imagen de, Sí, vende su de imagen. Beckham, que no quieren renunciar a esa, porque se ve que Beckham no puede jugar más al fútbol, entonces no va a jugar más. Ahora, a todo eso es a lo que vamos. Claro, el deporte profesional es un mega negocio que mueve cantidades industriales. Ahora, dentro de ese mundo, yo creo que hay cosas que hay para rescatar. Por ejemplo, una de las cosas para rescatar, bueno, más allá de lo conocido por todos, de que Washington era el entrenador que en un ranking del mundial era el que ganaba menos, que luego aceptó un nuevo contrato que sigue siendo un contrato bajo para lo que es el nivel mundial. Desde esa figura y los jugadores que componen a la selección uruguaya, es admirable que estamos hablando de un negocio que mueve lo que estamos hablando, la adhesión que tienen hacia nuestra camiseta. Y yo creo que este tipo de cosas hay que tenerlas siempre presentes, porque cuando uno va a evaluar
lo que pasó el día del partido. Estas son cosas importantes que uno siempre tiene que tener, siempre están jugando, nunca dejan de estar jugando. O sea, cuando Cavani tenga un mal partido, no es porque Cavani, no sé, está pensando en otra cosa. No, Cavani está pensando que quiere jugar por Uruguay y viene a jugar por Uruguay y está comprometido. O el jugador que sea, ¿no? Nombro Cavani por nombrar a uno. Pero esas cosas no pueden aparecer sobre el tapete de vez en cuando. Siempre tienen que estar presentes. Porque creo que es un valor de todos los uruguayos, no solamente de este grupo. Los uruguayos que siempre quieren venir a representar a su país, que no es una cosa ahora, es de siempre. ¿Y cómo repercute, por ejemplo, en Suárez todo lo que está pasando con él en Inglaterra? Porque es un ser humano que va a jugar. Tiene por un lado a gente que lo sirva, por otro lado el otro día Peter Sech le pidió la camiseta, ¿no? O sea, es como raro lo que sucede con él, pero ¿cómo puede repercutir en su persona, como adolescente? Está muy bien. Yo he hablado alguna vez sobre esos temas y el pensamiento reiterativo de Luis es que él está muy conforme en el Liverpool y no se quiere mover de ahí. Y una vez que, antes de ir a los Juegos Olímpicos, tuvimos una recepción en la Embajada de Gran Bretaña, en un mano a mano el embajador me dijo algo que yo no lo tenía tan... Dice, el Manchester United, el Chelsea, el Manchester City, mucho glamour, mucha organización, mucho dinero, pero el equipo de fútbol de Inglaterra es el Liverpool. Respira fútbol por todos lados. Y yo no lo sabía o no lo tenía tan asumido, y después cuando hablo con Luis lo oigo hablar y me parece que él está pendiente de eso, porque dentro de ese club lo tratan como el mejor. Claro. Y lo elogian, lo defienden, y él no ha dejado de ser él, claro, con sus virtudes y sus pequeños defectos, como eso que a veces juega a tanto nivel temperamental, que a veces se excede un poco, pero la gente del Liverpool lo entiende y le valora todo eso. Y yo creo que él ha encontrado un lugar de el que no quiere dejar así nomás. Yo creo que pueden pasar cosas en un futuro, pero en este momento yo creo que todas esas cosas él las sobrelleva muy bien y creo que hasta las disfrutan. Bueno, para terminar, Diego, ¿alguna cosa? No, agradecerles el hecho de haber tenido esta charla, de haber disfrutado y haber podido juntarlo, ¿no? Más que nada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y yo quería que el Tato recomiende, ya contaron una historia del libro, pero ¿cuál es la parte del libro que la volvés a leer y la volvés a leer y decís, esta parte me encanta del libro? La verdad que no hay ninguna. No hay una específicamente. No, ahora sí que... Bueno, El Camino es la recompensa, el libro del Tato, y como decían, ya son amigos. Desde aquella llamada que además sonó en la casa del Tato cuando el maestro llamó desde Sudáfrica, ¿no? Eso fue antes. Y a partir de ahí arrancó todo un proceso. Y bueno, hoy estamos acá. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias. A vos te quiero decir que estás en tu casa lamentándote porque llega el final de la temporada 2012 de Campo de Juego y no vas a poder seguir viendo a un Martín Franco, un Diego Tavares, capaz que sí. que te han acompañado a lo largo del año. Bueno, los informativos igual la gente te puede ver. Sí. Bueno, nos dimos el lujo y el placer de tener al Tato, al maestro, esas anécdotas, las historias que nos contaron. Y este es el último programa de Campo de Juego 2012, así que nos despedimos de lo que fue esta temporada. Muy bien, si usted se quiere seguir comunicando con nosotros, ¿cómo lo puede hacer? A campodejuego@tnu.com.uy o en nuestra cuenta oficial de Twitter, @campojuego. ¿Sabés dónde vas a pasar fin de año? Bueno, pero aceptamos propuestas de la gente. Cualquier cosa llamame. Nos puede invitar. Si no te atiendo... Apretá fuerte la mano. Si no te atiendo, llamá de vuelta. Bueno, muy bien. Abrazo grande, hasta el año que viene. Chau, chau. Vamos y no se empujen ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos, pronto a los botes, y no se asusten que la marea